Hola, chicos, ¿qué tal? Vamos a hablar un poco acerca, o continuar hablando de lo que es el etiquetado y la ingesta diaria recomendada eh, como parte de lo que es la legislación bromatológica. Ok, acá un poco para seguir definiendo, o sea, he tomado una definición del Códex Alimentario que nos dice acerca de los nutrientes y nos habla en sus directrices sobre el etiquetado nutricional y las normas Covenin que yo les envié, la 2952 1997, lo definen como cualquier sustancia química consumida normalmente como componente de un alimento y que indistintamente puede proporcionar energía, ser necesario para el crecimiento, el desarrollo y el mantenimiento de la vida, que su déficit en el organismo produzca cambios fisiológicos característicos. ¿Okay? Entonces, están definidas dependiendo de factores como la edad, sexo, condiciones fisiológicas y nivel de actividad de la persona. Entonces, en función a ello, por eso es importante un poco lo que les había comentado acerca de la ingesta diaria recomendada, que vamos a ver un poco más adelante. Acá un poco también para recordar que lo habíamos comentado, tenemos el valor energético y obviamente entonces tenemos que proporcionar una medida de cuánta energía se obtiene y esto se hace obviamente para poder comparar a nivel mundial las dietas. Es uno de los principios con los cuales por los cuales se hace. Luego se mide en calorías, o kilocalorías, ya lo habíamos hablado también, que es la cantidad de calor necesario para aumentar en un grado la temperatura. Acá también habíamos hablado un poco, se puede expresar en kilocalorías o kilojoules, y acá cómo debe calcularse los factores que se utilizan de acuerdo a códex alimentarios. Entonces tenemos que para carbohidratos 4 kilocalorías por gramo, para proteínas 4 kilocalorías, para grasas 9 kilocalorías, alcohol 7 kilocalorías y ácidos orgánicos 3 kilocalorías. Entonces, fíjense que todo, o al menos estos componentes tenemos también para otros, tienen su valor energético que debe utilizarse para poder sacar las cuentas de mejor manera. Entonces, tenemos lo que es la ingesta diaria recomendada, o el IDR, o el BD, de acuerdo a la norma Covenin 2952. 97 define que o son las recomendaciones dadas por el organismo oficial competente en referencia a las cantidades de energía y nutrientes que deben ser consumidos diariamente a fin de satisfacer los requerimientos nutricionales de casi todos los individuos de una población sana. Entonces vamos a ver un poco la importancia de esto. ¿Quiénes se encargan? Bueno, está FAO, OMS, la ONU, y lo que hacen es aportar orientaciones basadas en evidencias científicas y nutrición a los gobiernos nacionales y a la comunidad internacional en materia de alimentación. Entonces lo vamos a ver en casi todos los rótulos, en casi todas las etiquetas nutricionales que aparecen estos valores, que son de gran utilidad a la hora que queramos comparar exactamente un alimento con otro o ver exactamente el aporte de un alimento con otro. Bien, si vemos acá, aquí tenemos la ingesta diaria recomendada. Esta es tomada de la guía para orientar al consumidor. Al final vamos a ver también que hay acuerdos entre los países para las cantidades. Yo he tomado esta porque esta es una que se ha utilizado bastante tiempo y es bastante estándar, por así decirlo. Entonces se considera que el consumo de carbohidratos deben ser 300 gramos diarios, proteínas 75 gramos, grasas 55 gramos eh, fibra 25 gramos, está tomada tal cual. Entonces, luego también tenemos que vamos a hacer la determinación de la ingesta diaria recomendada, tomando en cuenta entonces la cantidad de nutrientes indicado en el producto sin aproximar entre este valor que nos están dando del índice de consumo, ¿okay? Lo que deberíamos consumir. Entonces allí vamos a sacar el índice de ingesta diaria recomendada, o el índice o la ingesta diaria recomendada, perdón. Entonces muestra cuánto en porcentaje de los valores diarios recomendados le aporta la porción
de alimento indicada en el rótulo. Entonces, si queremos determinar el índice diario, la ingesta diaria recomendada, tenemos acá. Puede determinar si un alimento es alto o bajo en un nutriente específico. Si tiene 5% del valor diario o menos, es bajo en ese nutriente, y si tiene 20% o más, se considera que es alto en ese nutriente. Eso lo pueden ver también en la normativa que les envié, por favor, tienen que revisar. Por ejemplo, el rótulo de una manteca declara que una porción de dicho producto, una porción, recuérdense también que lo habíamos hablado la semana pasada, o en la clase pasada, aporta 8.4 gramos de grasas totales. ¿Cómo saber si esto es mucho o poco? Tenemos 8.4 gramos de la grasa total que nos está indicando entre 55 gramos, que fue lo que vimos anteriormente, y por 100 nos dice 15%. Entonces, dentro de esto podemos decir que todavía no se considera alto de acuerdo a la normativa. Por eso también es súper importante tener en cuenta las normativas que estamos utilizando. Y fíjense también que algo sumamente importante que les había comentado es cuando uno define las porciones. Entonces acá está definido para una porción, nos aporta 15%, habrá que ver obviamente qué tamaño es esa porción. Claro está. ¿Qué hago? Lo hago en función de obtener un valor, como es una manteca, y obviamente está visto que el consumo de manteca puede causar los daños que puede causar. Entonces lo hago en función a una porción que me da 15% y puedo decir que no es un valor alto. Fíjense entonces que siempre que uno va a hacer el etiquetado, tienes que saber muy bien con qué vas a jugar. Si lo vemos entonces en función al 100% de esa ingesta diaria recomendada, que vamos a tener que esa porción me aportó 15%, tengo 85% restante, ¿okay? Que debo obviamente completar para mi alimentación diaria si se quiere. ¿Qué ventajas me da esto? Permite escoger los alimentos que son altos en nutrientes. La estimación de los requerimientos es crucial para el control y prevención de la desnutrición, podría servir. Es útil para frenar el consumo excesivo de energía de los alimentos, que es uno de los principales determinantes de las enfermedades crónicas relacionadas con la nutrición. Y planear la alimentación con base en una dieta correcta. Entonces, fíjense, cuando vean las etiquetas, además de ver la energía que aporta, debemos ver en la ingesta diaria recomendada que nos está indicando ese producto. Acá entonces también seguimos un poco con etiquetado, ya tiene la normativa, lo habíamos comentado, por etiquetado nutricional se entiende toda descripción destinada a informar al consumidor sobre las propiedades nutricionales de ese alimento. También establece la declaración que la declaración de nutrientes debería ser obligatoria para todos los alimentos respecto de los cuales se formulen declaraciones de propiedades nutricionales y saludables. Declaraciones nutricionales. Todas aquellas comunicaciones que indiquen que un producto alimenticio contiene un nutriente en especial. Si vamos a hacer esto, hay que decirlo. Y declaración de las propiedades saludables, ya también lo habíamos comentado, las comunicaciones que indiquen que un producto alimenticio, además de los compuestos que tiene un beneficio específico para la salud. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo el etiquetado para ver qué es lo que vamos a resaltar y si vamos a resaltar algo, por qué lo vamos a hacer, con base en la información que sea buena además para el consumidor. Ejemplos acá, un poco más de lo que habíamos visto la semana pasada, declaraciones de nutrientes en el rótulo, etiqueta es voluntaria, también les había comentado, a menos que señale una propiedad nutricional específica en el producto alimenticio, en cuyo caso debe ser de carácter obligatorio. La declaración de nutrientes debe hacerse en la forma y orden que se indica a continuación. Para tal efecto se clasifican los alimentos en dos grupos. El grupo 1, productos alimenticios genéricos en los cuales no se han señalado propiedades nutricionales específicas. El 2, lo demás, ustedes tienen la normativa, deben buscar. Okay, acá vemos, entonces importante, también lo había mencionado la semana pasada, en el caso de
o en este caso puede declararse voluntariamente solamente energía expresada en calorías, ¿ok? O kilocalorías, ya lo habíamos hablado. Entonces tenemos energía, grasas, carbohidratos, proteínas, y los nutrientes, aquí está el grupo 2, perdón, el grupo 2, productos alimenticios en los cuales se señalan propiedades nutricionales específicas, en este caso de declararse con más detalle. Tenemos para el caso de las vitaminas y minerales, y también aparece para la ingesta diaria recomendada, que va a aparecer un poco más adelante, pero aquí le dice, cuando la cantidad aportada sea inferior al 2% por ración, la ingesta diaria recomendada, debe indicarse la frase contiene menos del 2% de estos para este nutriente. Ahorita con un ejemplo vamos a ver. Algo más, declaraciones del porcentaje de aporte sobre la ingesta diaria recomendada. Usar el valor exacto del nutriente sin redondear para calcular el porcentaje y luego aproximar el valor porcentual. Acá tenemos también menos del 10%, aproximar, esto es súper importante, menos del 10%, aproximar al número par más cercano, a menos que el valor sea inferior al 2%, en cuyo caso se aproxima a 0, que menos del 10% de la ingesta diaria recomendada. Entre 10 y 50% de la ingesta diaria recomendada vamos a aproximar de 5 en 5 y superior a 50% vamos a aproximar de 10 en 10. Por ejemplo, acá la normativa nos da un ejemplo, dice para vitamina C en forma natural 9.1, el porcentaje de ingesta diaria, debe aproximarse a 10. Sin embargo, lo vamos a ver también por acá, creo que va a aparecer, si es añadido y nos da 9.1, debemos entonces expresarlo como 8, ¿okay? Porque recuerden que vamos de 2 en 2. Acá un ejemplo típico, la porción, ¿okay? El valor energético, este es un ejemplo recuerden que vimos la clase pasada también las formas de las etiquetas, esto es un ejemplo de etiqueta vertical. Tenemos el valor energético, el valor diario y las necesidades nutricionales. Lo vemos y podemos comparar unas u otras etiquetas. Las raciones, también que habíamos hablado la semana pasada, es muy importante definir las raciones y más cuando sabemos, por ejemplo, que nuestro producto puede aportar un contenido de grasa que es importante o un contenido de azúcar que es importante, o sea, hay que definir muy bien la ración que vamos a utilizar. Aquí hay algunas, un vaso 200 mililitros, una cuchara sopera 10 mililitros, esto existe en además las conversiones o las equivalencias, mejor dicho, una taza de café 200 mililitros, por ejemplo. Y aquí está como ración, es la cantidad de alimento recomendado a ser consumida en una comida, la cual debe ser expresada en unidades del sistema métrico decimal u otras medidas, tazas, cucharadas, rebanadas, piezas indicadas en el empaque. Expresada adicionalmente en términos de su equivalente en el sistema métrico decimal. Entonces tenemos que ver para hacer bien las equivalencias y decir bien cuánto debemos consumir o cuánto se debe consumir de ese producto para dar las indicaciones luego nutricionales. Acá un ejemplo típico, vemos entonces la información nutricional, vemos que el tamaño de la porción 2 arepas, 100 gramos de harina pan, aquí tenemos contenido para 10 porciones o 20 arepas y vemos entonces 2 arepas pan, tenemos energía, aporta 360 kilocalorías o kilocalorías. Inmediatamente aparece el valor de grasa, porque esto también es de acuerdo a la normativa internacional, se hace de esta manera, inmediatamente que indicamos cuánto es el contenido energético, vamos a indicar cuánta energía proviene de la grasa. Entonces tenemos calorías de la grasa 15. ¿Okay? Calorías de la grasa 15, me dice él aquí, y luego me da los valores que tenemos de referencia para este producto. Grasa total, bueno, 2 gramos. Dice, bueno, y de esos 2 gramos representan 2% del valor de ingesta diaria. Colesterol 0, sodio 30, carbohidratos 79 gramos, eso aporta un 25% de la ingesta diaria. Fibra 4 gramos, aporta 15%, azúcares
0, aporta 0, proteína 8 gramos, aporta 10%. Y aquí otros componentes que también los podemos ver, que eso está en la normativa, principalmente en la normativa de la FDA, que se las envié también hace 2 semanas, si mal no recuerdo. Entonces, nosotros si queremos ver, vamos a tomar esta cuenta, decimos, bueno, 2 por 9, obviamente 18, 79, que nos los indica acá, 79 por 4, 316. Fibra, si nosotros la vamos a colocar acá, 4 por 4, 16, y proteína 8 por 4, 32. En total nos da 382 kilocalorías. 382 kilocalorías, ellos reportan 360. Acá tenemos el ejercicio, si no incluimos la fibra, nos daría 366. Y entonces, bueno, acá eso lo vamos a dejar ahorita en stand-by, 366 y declara 360. Si vemos los valores de ingesta diaria, vamos a ver, me dice que aporta 2 gramos de grasa, 2 gramos por un 55 que se me ha indicado que es lo que debo consumir máximo diario, es 363. Fíjense, debo aproximar de 2 en 2. ¿Okay? Entonces, pero como la normativa es así, fíjense que da 363. Lo correcto sería aproximar a 4, ¿cierto? Aquí está aproximado a 2. Está aproximado a 2, está aproximado al par inferior, por así decirlo. Carbohidratos, tenemos 79 entre 300 que habíamos dicho que es el consumo. Eso me da una ingesta de 26.3, perdón. ¿Qué dijimos allí? Vamos a aproximar de 5 en 5. Tendríamos que ver, obviamente, 26 está más cercano de qué. Podemos decir que está más cercano a 25. Entonces se indica 25. La fibra, 4, y está referido a su consumo diario, 25 gramos. Esto me da 16. 16 está más cercano. Vamos de 10 a 50. Aproximamos de 5 en 5. El par más cercano es 15. Está bien. Proteínas, 8 entre 75 me da 10.6, vamos a aproximar a 10%. Entonces vean que esto es parte del trabajo que ustedes tienen que hacer también como el final de la asignatura. Ok, si vemos acá otro ejemplo, este es un arroz. Vamos a ver, primero, obviamente, la energía en kilocalorías. Fíjense esto, 183.03. Luego las grasas, 0.14, 41.51, fíjense acá. Proteínas 3.93, fibra 0.21. Okay, vamos a verlo. Acá indica, ok, hacemos las cuentas, nos da 183.86, sin incluir la fibra, 183.02. También lo dejamos ahí un poquito en stand-by. Si vemos lo demás, ¿qué aporta? Carbohidratos 1383, de acuerdo a lo que ellos indican, aproximan a el par inferior, o sea, a 10. Deberíamos aproximar, estamos más cerca del 15, deberíamos aproximar a 15. En fibra, 0.21, obviamente, bueno, 0. ¿Okay? Proteína, 3.93, 5.24, fíjense, aproximó a 6, porque obviamente me interesa más 6 que decir 4, ¿sí? Pero fíjense que esto es importante para el momento que uno está haciendo la valoración, además de las etiquetas. Otro ejemplo, vamos a ver acá, esta es arroz también. Vemos ellos indican, vamos a verlo, 189 kilocalorías. Entonces acá según la cuenta, ustedes pueden calcular también, a ver si yo me he equivocado o cualquier cosa, 207.7, sin incluir la fibra 194, es decir que no corresponde. Y vemos luego entonces grasas 0.22, carbohidratos 44.5, fibra 332, fibra 332 y proteínas 361. Entonces, si vemos el análisis, también vamos a tener que, para la grasa, obviamente 0, no vamos a ver aquí mayor cambio. Para los carbohidratos, 1483, aproximamos al par más cercano, 15.
La fibra, fíjense, 13,28, yo podría ir fácilmente a 15, ok, permitido. A 15 ellos se quedan con 10, no está mal porque, bueno, no estamos diciendo que aporta más, sino que estamos diciendo que tiene un menor aporte. Y proteínas, fíjense, 361 entre 75 me da 481, ellos indican, ¿dónde está? Proteína, indican 6, ¿ok? 481 todavía estamos, o sea, podríamos quedar en 4, ¿ok? Podríamos quedar en 4 porque ni siquiera estamos en 5. Podemos decir que 5 redondeado, pero no es lo correcto. Entonces, fíjense que también acá es importante porque el que hace la etiqueta, la información no está correcta realmente. Entonces acá, esto yo decía, cuando les decía, lo vamos a dar en stand-by, era un poco por esto. Vamos a ver, de acuerdo a la normativa que la tienen, tenemos la aproximación de los valores a declarar. Entonces, para la aproximación de los valores a declarar se realiza de la siguiente forma. Si es calorías, menor de 20 calorías, aproximar al par más cercano. Es decir, si tengo 17,4, aproximar a 18. 16,5, aproximo eh, eh, fíjense esto, 17,4 aproximar a 18, 16,5 aproximar a 16. Fíjense que es lo que dice la norma. Si es 20-50, 21 aproxima a 20, 27 a 30. Y si es de superior a 50, 67 a 70, 73 a 60. Fíjense, cuando yo les decía lo dejamos en stand-by, me quería referir a que así debe aparecer en los rótulos. Es decir, no puede aparecer 183.02, debe aparecer 180, obviamente eso está permitido, 180, 185, números redondos, que no debe aparecer, no debe aparecer 183 punto tanto, 207 punto tanto, 210, 210. En el caso de las proteínas y carbohidratos, bueno, aproximar al gramo más cercano, sin embargo, cuando la fracción sea mayor o igual a 0,5, se aproxima al inmediato superior. En el caso de las grasas, cuando es menor de 0,5, cuando es menor de 0,5, fíjense, aproximo a 0. Entre 0,5 y 5 gramos, aproximo al gramo más cercano, pero cuando voy de 5 gramos en adelante, al, eh, aproximo al gramo. En el caso de la ingesta diaria, también que vamos a ver, ya lo habíamos mencionado, entonces teníamos, si es menos de 10, vamos a aproximar de 2 en 2, 10 a 50 de 5 en 5 y 50 en adelante de 10 en 10. Y aquí está lo que les decía, ¿okay? En el ejemplo de vitamina C añadida, 9,1 debe aproximarse a 8. El resto de las directrices o de las normativas que hay que cumplir con el etiquetado, ustedes lo tienen acá en las directrices para la declaración de las propiedades nutricionales y de salud, ¿ok? En rótulos de alimentos envasados. Por favor, vuelvan a revisarla para que la tengan clara. Acá un poco el etiquetado, que para qué sirve, y esto lo hemos hablado. Muestran a los consumidores cómo un cliente en particular se ajusta dentro de las necesidades nutricionales. La estandarización del tamaño de las porciones facilita el comercio y la información es importante, contenido de grasa saturada, colesterol y sodio. Eso igual con estas porciones, de acuerdo a la lista de los alimentos que ustedes utilicen, la van a analizar y ver si la información está correcta. Esto un poco la situación que esto hay que ver si se ha vuelto a actualizar, está la situación en Latinoamérica y se los dejo porque esto es un proyecto latinoamericano de armonización de los valores de referencia para el etiquetado nutricional. Se le llama así proyecto BRN Latinoamérica. ¿Okay? Y entonces engloba todo esto. El objetivo es establecer valores consensualmente unidos para el etiquetado nutricional a ser adaptados entre los países latinoamericanos. Entonces aquí ellos han ido trabajando, podemos hacer la revisión a ver si está actualizado. Venezuela tiene su participación aquí y de allí gran parte de la información que yo he tomado también para esto. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, tenemos a Yalitza Cifontes, que es de la Universidad Central de Venezuela, específicamente ella es de la Escuela de Nutrición y Dietética, y entonces está dentro del proyecto latinoamericano de armonización de los valores de referencia.
Esto nos permite entonces, cuando yo les decía que cuando hablamos de las 2000 kilocalorías, cuando hablamos de los 300 gramos, cuando hablamos de los 55 gramos, de los 75 gramos, de acuerdo a cada nutriente, esto se ha ido haciendo para tratar de hablar el mismo idioma. Por favor, revísenlo también a ver si hay actualizaciones. Igual yo puedo hablar con Yaritza para saber si se ha seguido trabajando realmente en este proyecto. O si ya de proyecto pasó a otro paso. Y acá ellos, como les digo, tienen acá en una de sus tablas, bueno, aquí tienen la referencia. Entonces dice, aquí tiene los nutrientes contemplados en el proyecto, recomendaciones diarias de ingesta de la FAO, del Codex, variaciones de los valores encontrados entre los países latinoamericanos y propuesta inicial de IRSI, Brasil y propuesta de alimentación resultante del proyecto. Entonces aquí lo vemos, FAO, Codex, variación de existente, fíjense 2000 kilocalorías, ¿ok? 2000 kilocalorías y los carbohidratos 300, 350, justamente antes se hablaba de 350, los valores discutidos hasta el 2009, por eso digo tenemos que ver, 300 y los valores de IRSI 315 para proteínas, Codex indica 50, hay 45 y hay 70, pero hay 50-75, que es lo último que se había discutido, y para grasa 55-77, y bueno, ellos acá tienen, de acuerdo a esta última revisión, 55-67. Nosotros estamos utilizando 55. Las cuentas que ustedes también van a sacar cuando revisen las etiquetas las van a hacer con los valores que yo les estoy dando: 30, 55, 75, 25. Fibra, fíjense, 18, 25, 25. Okay, nos quedamos con 25. Aquí tienen, además de la FDA que les envié, tienen aquí la referencia para otras minerales también. Vitaminas. Sí, sí. Esto era la situación en Venezuela, los valores de referencia de energía y nutrientes de la población hasta el 2000 mediante el trabajo del Instituto Nacional de Nutrición, Cavendish y equipos de investigadores, se establece el valor de promedio ponderado de la energía para la población venezolana, ¿ok? Que ahí era 2.300 kilocalorías. Fíjense cómo se ha ido cambiando. Hay cambios en los hábitos alimentarios, eh, y el estilo de vida, el incremento de sedentarismo, abastecimiento de alimentos eh, obesogénicos, como se le llaman también, lo que da incremento y sobrepeso, ¿ok? Y obesidad, obviamente. Eso también es un poco para revisión. Ok, acá, bueno, esto también pueden ustedes complementarlo, cómo está la situación en Venezuela realmente. En resumen, la estimación de los requerimientos es crucial para el control y prevención de la desnutrición para frenar el consumo excesivo de energía de los alimentos. Para los grupos de mayores recursos se recomienda moderación en los hábitos de consumo sin prohibiciones innecesarias. Y para la población de menores recursos se habla o se recomienda una dieta saludable y un gasto en alimentos bien administrados. Vigilar el peso y la talla durante el crecimiento, y la información nutricional sirve para seleccionar mejor los alimentos que se compran con el fin de obtener una alimentación saludable. Entonces, esto un poco para hablar de ingesta diaria recomendada, y complementar un poco más también el tema de etiquetado. Vayan por favor viendo, o sea, qué alimentos buscar u obtener para hacer el análisis de las etiquetas. Todavía nos falta un poquito más de información, pero vayan trabajando en esto para que vayan adelantando en su trabajo final.